Saludos amigos, bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Hoy recibimos la visita del presidente del Grupo Montesano, está con nosotros Martín García Garzón. Martín, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, buenos días. Y hemos querido invitar también a su hijo, a Raúl García, porque será la siguiente generación que va a defender este grupo. Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Eso es así, ¿no? No queda otro remedio. Así es, ya estamos incorporados de todas formas, es una realidad. ¿Es un buen relevo, Martín? Yo creo que sí, creo que he tenido suerte con todos, con los tres. ¿Salieron buenos? Han salido buenos, les gusta lo que inició el padre, lo quieren continuar y ya son ellos prácticamente los que han cogido el timón y lo están llevando. Es curioso porque Martín García, antes del año 65, que fue cuando vino usted a Canarias, aprendió algo de la industria artesanal que tenían sus padres, pero nunca imaginó que tendría una industria de estas características, ¿no? Con más de 400 empleados. Evidentemente, yo nací en la provincia de Salamanca, en un pueblo. Mis padres tenían una pequeña industria artesana de embutidos, con sacrificio de cerdos y de vacuno, y allí me inicié. Compartía el tiempo con mis estudios de profesor mercantil y en vacaciones pues me incorporaba al trabajo familiar. Eran empresas pequeñas, las que eran de aquella época. ¿Qué sabía hacer usted de pequeño con aquella industria? ¿Qué aprendió a hacer allí? Chorizo, jamón, ¿sí? A tope. ¿Sí? Chorizo y jamón a tope. Y cuchillo, sacrificar animales, despiezar... ¿A usted no le daba pena sacrificar un animal? No, en aquella época no había el sentimiento de pena que daba el animal. O sea, además era una necesidad. La gente quería que sacrificase porque hacía falta para comer. Y desde aquel momento me imagino que aprendió usted esa frase del cochino hasta el andar, ¿no? Hasta el andar, sí. Se aprovechaba todo. ¿Hay algo del cochino que no sirva? Pues yo creo que no. Yo creo que se aprovecha todo, hasta los huesos tienen sus... Ahora se vuelve a aprovechar muchas cosas, pero ha habido un tiempo en que había subproductos del cerdo que iban a la fundición para harinas de carne y grasas industriales, porque el consumidor había subido el nivel de vida y ya no se consumía el tocino, por ejemplo, sobraba mucho, todo iba a las plantas de fundición. Ahora el tocino, sobre todo el del ibérico, se prepara y va mucho a la exportación y al mercado nacional, pero sobre todo a la exportación. Países fríos como Rusia, Alemania están importando mucho jamón, mucho tocino de ibérico alto, grueso, o salado o congelado. Ellos son unos grandes consumidores del producto. Ahora hablaremos de eso, pero me imagino que en aquella época, ahora a lo mejor las cosas han cambiado un poco, pero en Salamanca todas las familias hacían matanza, ¿no? Sí, todas las familias. Las matanzas particulares o domiciliarias que llamaban, era una tradición y una fiesta, porque a veces yo decía, oiga, es que ustedes se comen, los cochinos que matan se comen la mitad con la fiesta de los invitados, ¿eh? Pero ya, que cualquier particular que mataba unos cerdos, curaba el jamón, hacía sus chorizos. ¿Por qué? Pues porque el clima allí era frío y permitía en el invierno hacer un jamón, un embutido, aunque no se tuvieran los medios tecnológicos y las facilidades que hay ahora con el frío. Y en aquella época, ya digo, se hacía, cualquier particular tenía 5 o 6 jamones en su casa, los chorizos. ¿Y cómo es que acabó usted en Canarias, Martín? Pues yo había terminado profesor mercantil con mis 23 años y... Bueno, pues me incorporo al trabajo familiar sin saber qué hacer, aquellas dudas, inquietudes que se tienen a los 20 años. Llevaba una corresponsalía de un banco que entonces, como no permitían oficinas sucursales, lo disfrazamos la oficina de corresponsalía y compartía lo de la industria con la corresponsalía. Y en un viaje a Madrid, pues a través de un pariente, me presentó a un señor de Canarias que era de Las Palmas y tenía aquí negocios. Y hablando, dice, oye, pues en Canarias no hay ninguna fábrica de embutidos. Y yo creo que estoy hablando del año 64, con el boom que aquello está tomando y tal, yo creo que aquello sería un buen tema. Pues, ¿por qué no te vienes y nos haces un informe a ver qué te parece y hacemos una sociedad? Y empezamos a funcionar. Y evidentemente agarré el avión allá por el mes de mayo del 64, vine aquí, estuve recorriendo las islas y al final, bueno, pues por diversas circunstancias decidimos el asentamiento hacerlo aquí en Tenerife. Entonces yo vi un mercado potencial, estaba empezando, aquí se consumía en aquella época mucho jamón cocido que venía en lata de Dinamarca y de Holanda, cosa que en Península casi no existía. La mortadela italiana se consumía aquí mucho también y algunos productos que venían de Argentina, pero vamos, no había la variedad
que empezaba a haber ya en Península. Y viendo aquello y las posibilidades del turismo que ya había empezado y que se veía el crecimiento que iba a tener, pues me animé en contra de toda mi familia, que aquello fue un drama cuando yo decidí venirme para acá. ¿Porque a su familia no le gustó? No, no le gustó. No le gustó porque, entre otras cosas, yo me había quedado llevando el negocio de mis padres y venirme yo y al año se cerró aquello. O sea, que, claro. Y aquello les enfadó y les molestó un poco. Lo cierto es que se vino usted, me vine, funcionó y en el año 65 empezamos a funcionar. Claro, luego, que ahora tienen ustedes la industria cárnica más importante de Canarias, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, la más importante de Canarias y estaremos en las 20 más importantes de España. ¿Ah, sí? Sí, sí, a nivel nacional. A nivel nacional, Montesano tiene un gran nombre. Primero por el volumen que tenemos en Canarias, que es donde está la base, donde está todo centralizado, y luego como en el año 95 o 96 compramos una industria del ibérico en Extremadura, pues bueno, eso nos ha dado más impulso en el territorio nacional donde estamos vendiendo por toda España. Bueno, territorio nacional, Raúl, y ahora abriéndonos a nuevos horizontes como Japón, China, incluso México y Chile, ¿no? Mercado exterior, realmente en los 5 continentes tenemos presencia. En el mercado asiático, Japón y China, que son grandes consumidores, Corea, Singapur, en fin, hay varios mercados en Sudamérica y Centroamérica, en Australia, en Nueva Zelanda, por tanto... ¿Y a los chinos les gusta el jamón ibérico? Por supuesto. A los chinos les gusta el jamón ibérico mucho. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho. ¿Y saben cortarlo bien? Entienden ya mucho ¿Sí? de jamón. ¿Sí? Están adquiriendo el arte, es un arte, cortar el jamón es un arte que se adquiere con práctica, la pericia, y los chinos le han cogido el gustito. Sí. ¿Y los japoneses? Sí, sí, los japoneses también, Además me contaba antes Martín que los japoneses incluso hacen una hamburguesa con la carne de cerdo. Yo he estado una vez, solamente he ido una vez a Japón. ¿Sí? Jaime ha ido un montón de veces y el jefe que tenemos de exportación, precisamente la semana pasada estuvo en Hong Kong y esta semana está en Shanghái y tiene que ir a Tokio también. Y yo estuve en una visita que parece que tenía que hacer de protocolo porque los viajes largos ya no me gustan, y estuvimos en un importador que era una empresa muy importante que tenía una fábrica también, y fabricaban con las carnes que le mandábamos de aquí, del cerdo ibérico, tiene que ser de bellota, porque ellos sí saben distinguir ya lo que es la carne de bellota, de cerdo de bellota y de cerdo de cebo. No estamos hablando de jamón, sino carne. De carne. Y fabricaban una especie de bolita de carne picada que estaban exquisitas. Y fabricaban el lomo cocinado con unas hierbas y tal, que era espectacular. Bobos no son, ¿no? No. Aprenden muy rápido, se forman, vienen aquí estos de los japoneses y las cámaras, es así, lo recibimos en nuestras industrias y lo anotan todo, preguntan mucho, y esto les hace luego, cuando van a su país, ser capaces de mejorar incluso lo que tenemos aquí en sectores tan tradicionales como el cárnico. ¿Y si enseñamos a los japoneses y a los chinos a comer costillas como las hace Casa Tomás? Que por cierto aprovecho para mandarle un saludo a Tomás, que sé que es espectador habitual de este programa. Un saludo cariñoso. Pues un saludo de mi parte también, Tomás. Buen cliente, buen amigo y mejor cliente. Pero seguro que funcionaría, buen cliente, ¿no? Y mejor amigo. ¿Ustedes se imaginan una sucursal, una franquicia de Casa Tomás en Shanghái? Pues vamos a invitarlo, lo vamos a invitar a que vaya y estudie el mercado y se instale allí. No sería mala idea. ¿Ustedes conocen a alguien que no les guste las costillas con papas? No. Todo aquel que la prueba le encanta. El único problema que hay es que hay que moderarse un poco. Sí. Es impresionante. Bueno, es que la carne de la costilla es la carne más rica del cerdo. Nosotros hacemos con el cerdo ibérico, llamamos un producto que se llama churrasquitos, que es la carne que está entre los huesos de la costilla. El domingo que yo tenía una comida en casa, llevé unos churrasquitos y la gente se quedó flipada comiendo aquellos churrasquitos, porque es... Churrasquitos de cerdo ibérico. De cerdo ibérico. Eso no lo he probado yo, eso tiene buena pinta. Hay varios restaurantes en las islas que lo tienen. ¿Y eso se puede comprar en cualquier sitio? Está más bien enfocado al restaurante. ¿Y ustedes han probado algo con el cerdo, con el cochino negro canario? Nosotros hicimos, hace unos años, estuvimos embarcados en ese proyecto con el Cabildo. Estudiamos el cerdo, estudiamos la carne, vimos que necesitaba ese cerdo. Primero había que hacer una concentración de madres, donde pudiera haber una granja de madres puras de cochino negro para llegar a una reproducción en condiciones.
Y luego fuimos mejorando la raza, pero claro, no llegamos a conseguir el número de madres porque tampoco teníamos la granja adecuada para poderlas meter. Y es un problema que nos quedamos en el camino. Porque luego el Cabildo tomó otra dirección, tomó otro camino y ya nosotros nos salimos. Porque esa raza promete mucho, ¿no? Sí, esa raza es... Vamos a ver, la carne para que tenga calidad tiene que tener grasa. La carne, cuanto más grasa, más sabrosa es. Entonces, el cochino negro, como el cochino ibérico, que tienen ciertas similitudes, aunque no es de la misma raza, tienen mucha grasa. La grasa es lo que da la calidad. Lo que hay que buscar del cochino negro canario es la conformación, mejorar la conformación y la consanguinidad que ha habido de tanto tiempo cruzándose entre ellos mismos, pues hay que mejorar un poco, pero yo creo que se puede tener... Pero, por ejemplo, un jamón de cochino negro podría estar bueno. Yo ya lo he hecho. ¿Y está bueno? Muy bien. ¿Sí? He hecho lomo, yo una fiesta... ¿Pero a la altura de un cerdo ibérico o habría que mejorar un poquito? Hay que mejorar un poco. Vamos a ver, del cerdo ibérico de cebo sin problema ninguno. Lo que pasa es que el cerdo ibérico, el jamón bueno es el que es de bellota. Eso tenemos que explicarlo, vamos a ver, porque hay mucha gente que se confunde, ¿no? Y dice, voy a comprar un buen jamón. Y entonces dice, lo primero que miro es que sea de pata negra. Pero un jamón de pata negra no tiene por qué ser un buen jamón, ¿no? No. ¿Por qué? Y desgraciadamente y menos. Vamos a ver, en el cerdo ibérico, que es lo que se llama pata negra, hay tres tipos Primero, lo fundamental es la raza del cerdo, que sea lo más puro posible. Hoy hay cruces que se llaman ibéricos, pero están autorizados dentro de la norma, pero pueden tener hasta el 50% de un cruce para dar más precocidad al cerdo. O sea, que lo primero es la materia prima, que sea un buen cerdo ibérico. Yo digo que en nuestra fábrica de Extremadura la calidad entra caminando, entra por sus pies. Luego nosotros la adoramos, la preparamos, la cuidamos y la hacemos bien. Pero el punto primero es que el cochino que entre caminando tenga la calidad. Y para eso tiene que tener edad, genética y alimentación de bellota. Eso es único. Eso, el cerdo de dehesa es único. O sea, porque podemos, por ejemplo, producir un cerdo ibérico que se alimente de pienso. ¿Eso no sería un cerdo ibérico de bellota? Sí, lo hay, ahí es la segunda parte que yo te iba a ir. Evidentemente, hoy está el cerdo ibérico, el jamón ibérico cebo se llama, que los hay hechos en campo extensivo con edad de 15 meses para arriba, que son fenomenales. Y hay otro de 10 meses que está en granjas. A mí ese jamón no me gusta. Entiendo que es el jamón que dará volumen porque el de la dehesa es el que es y no puede ser más porque las dehesas son las que son y la cabida es la que tienen y además está limitada por hectárea. Pero el crecimiento tiene que venir por el jamón, por el cerdo ibérico de granja. Pero solamente exijo, y en todos los foros que estoy, y en la próxima semana estoy en Extremadura en unas jornadas sobre el ibérico, me han invitado a que vaya a dar una charla. Mi insistencia es que se separen convenientemente el cerdo cebo de granja del cerdo cebo de finca, de dehesa o de bellota. El cerdo, Raúl, tiene que estar suelto en la dehesa. El cerdo debe estar suelto, es parte de la característica de esa materia prima adecuada de la que hablamos. ¿Y comer solo bellota? No solo bellota, porque en una edad inicial el cerdo tiene que comer, pienso entre otros motivos porque la bellota es fruto de encina, roble de alcornoques, que se da durante el invierno. Empieza en el mes de, finales de otoño e invierno. Por tanto, en la época anterior el cerdo debe alimentarse con piensos, eso sí, unos piensos específicos para el fin al que se destina el producto. ¿Y tiene que caminar el cerdo? El cerdo debe caminar. ¿Por qué? Porque el músculo se hace con el ejercicio. La infiltración de la grasa o la adquisición de un perfil graso adecuado se va a conseguir con ese ejercicio. Un cerdo estabulado que no está habituado a caminar por el campo no consigue una carne igual que la de aquel que está caminando por el campo. Y eso, por ejemplo, el paladar de Martín lo nota enseguida, es un cerdo que ha caminado y uno que no. Hombre, se nota. Pero, por ejemplo, que somos un poco inexpertos, nos vamos a comprar un buen jamón, sobre todo en época de Navidad, que yo creo que es lo más común. ¿Cómo sabemos que estamos ante un buen jamón y que no nos están timando? Pues tienes que tener confianza en la marca, ¿sí?, y en el vendedor que te vende.
No hay, de momento no hay otra. No se hay puede otra forma distinguir de en el elegir. producto, pero hombre, es profesional. lo hace la práctica también, ¿eh? Se puede ver en cuanto a la conformación de la pieza, que sea alargada, que sea la caña, la pezuña fina, eso da una idea de cuál es la genética y la calidad del producto. La untuosidad de la grasa también da una idea de si tiene más bellota o es de pienso, pero hombre, eso hay que... Que sea una pieza consejo regulador, de un consejo regulador, ¿es una garantía? Es una garantía. Denominación de origen de esa Extremadura, no es porque nosotros estemos allí, es la denominación que más está controlando el cerdo. Hay 4 denominaciones de origen de cerdo ibérico, sí, en España, ¿no? Hay Guijuelo, está Extremadura, Huelva y Los Pedroches. O sea, si yo compro un jamón que es denominación de origen... De Extremadura tiene la garantía de que el cerdo tiene más de 15 meses, de que tiene el 75% de su genética es ibérico puro y el 25% puede ser puro del todo o del 75% puro. Y el 25% de un cruce con un duroc, que se llama. Tiene esa garantía, la edad y la genética. Y luego que la alimentación, las últimas 5 arrobas, que se llama en terminología del sector, las 5 últimas arrobas del engorde del cerdo ha sido hecho en el campo comiendo bellota. Eso es importante, porque a veces uno analiza la producción de jamones ibéricos que tenemos en nuestro país y la extensión que tenemos en Dehesa, y uno dice, hombre, ¿y dónde ha salido tanto jamón? Pues bueno, esa es una de las batallas que tenemos ahora. A mí me llaman de los puristas. Los que no son puristas nos llaman talibanes a los puristas. Y yo soy de los puristas. Y digo que el cerdo de Dehesa, que lo más que se puede hacer en España es en torno al 1.000.000 de cochinos. Y de bellota, 500, 600.000 como mucho. ¿Y cuánto se venden? Y ha habido un año que se llegaron a matar 5 millones de cerdos. El resto era de granja. Y esa es la gran diferencia que hay. Y nosotros queremos separar el de granja, que es necesario porque es un jamón que se va a consumir, porque es más económico y las grandes superficies lo que quieren es atraer con jamones a precio barato, porque si no un jamón de bellota no se lo puede llevar todo el mundo, pero un jamón de cebo intensivo, que se llama, está al alcance de mucha gente. O sea que 4,5 millones de personas que compraron jamón fueron estafadas. No, podríamos decir confundidas, si acaso. Han comprado un jamón, un producto que es real, sí, pero que no tiene la calidad que él puede esperar de un jamón ibérico, porque claro... Porque ¿cuánto vale un jamón ibérico de verdad? Precio... Pues mira, un ibérico, todos son de verdad, ¿eh? Todos son de verdad. Lo que pasa es que sea de bellota, claro, en su... O sea, yo cuando digo de verdad me refiero a un jamón ibérico de bellota que ha estado en la Dehesa. Pues te va a costar a ti del orden de 250 euros. Pero eso es porque me hace un precio especial usted, ¿no? Porque te hago un precio de salida fábrica. Pero tú vas a una cadena y te encuentras un jamón ibérico por 79 euros. El otro día estaba... ¿Y eso puede ser? Sí, porque primero... Puede ser. Jamón ibérico de bellota. A pesar de que está... No, de bellota. Pero yo estoy hablando de un jamón ibérico de verdad, de bellota. Bueno, pero lo hay en distintos precios. Yo iba a decir que está regulado. Hay una normativa que regula la producción del cerdo y la producción del jamón. Que, bueno, como toda normativa, permite ciertas interpretaciones y al final hace que nos lleva a confusión. Lo que se quería evitar, además Martín fue uno de los promotores de esta normativa en su cargo de presidente de la Asociación de la Industria Cárnica Española, que ostentó durante varios años, promovió esta normativa. Se pretendía facilitar la elección al consumidor, algo que no ha aclarado en parte, pero se mantiene cierta confusión. Podemos encontrar producto en un supermercado por 150 euros y por 400. Al final, como decíamos, lo hace la marca y el que valga más el producto puede merecerlo. Hay grandes marcas que se permiten venderlo a un precio muy elevado y no mejora otras marcas a un precio inferior, claro, en calidad. Si les parece, vamos a ver... Sí, Martín. Ahora tienes, por ejemplo, las grandes superficies. El otro día en Madrid, en un supermercado debajo de las oficinas, pues subió, mira la foto, y tenía jamón ibérico cebo a 79 euros. Claro, ese jamón, y aquí se han vendido a 80, 85 euros, ese jamón está al alcance de mucha gente y es una carne fantástica y cubre unas necesidades en un hogar fenomenales, a un precio muy asequible. Y ese producto hay que potenciarlo porque tiene un gran recorrido. Lo que ocurre es que no se puede confundir ese jamón con uno de bellota. Es mejor que uno blanco, que uno de cerdo blanco, pero no llega al de bellota.
¿En coches estaríamos hablando de qué marca, comparado con qué marca? No. Está prohibido hablar de marcas, ¿no? No. Siéntase libre, siéntase libre. De alto nivel con un coche de utilitario, por ejemplo. Vale. Vamos a ver algunas imágenes de la fábrica, porque hay cosas interesantes que podemos explicar viendo estas imágenes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han planteado alguna vez cómo se hace un jamón cocido o cómo se hace una mortadela. Y ahora vamos a ver una imagen de cómo se rellena uno de esos envases donde va el jamón, y seguro que a más de uno le va a sorprender porque es una pasta, ¿no? Así es, no es una pasta, es carne, como la que se puede encontrar en una carnicería, que tiene pues un procesado que termina en su transformación en un producto muy distinto al inicial. Pero realmente es carne, porque yo cuando digo pasta me refiero sobre todo a la forma, ¿no? Claro, porque... Es como... Sí, pero, ahí está. Eso es una mortadela. Eso es una mortadela. Esa mortadela es una pasta, efectivamente, se denomina pasta fina además. Y hasta que no se somete a su proceso de cocción, a su tratamiento térmico, en que coagulan las proteínas y hace que la loncha quede unida. O sea, una vez lo envasamos, que la imagen que hemos visto ahí, lleva un proceso de calor. Eso es. Y ahí ya coge la forma de la mortadela y la podemos lonchear. Eso es. Se llaman productos tratados por el calor en la tecnología española. Claro, sí, porque a veces vemos, por ejemplo, en el caso del jamón cocido, cómo se le da la forma de pata de jamón. Claro. Y no sé si alguien pensará ilusamente que es que se ha cogido la pata del jamón, ¿no? O sea, bueno, es más gráfico la pechuga de pavo, en que el molde es un pavo, ¿no? Sí, que es un pavito, ¿no? que hemos hecho con esta carne, ¿no? Eso, lógicamente se introduce en un envase. Eso se hace para vender más. Bueno, yo creo que llama la atención, efectivamente. Puede ser un reclamo el que adquiera esa forma. Podría adquirir cualquier otra. Lo más habitual es encontrar en productos de mucha rotación la forma rectangular o este formato sándwich, que es justo el tamaño del pan de molde, ¿no? Es más práctico eso. Claro, es más práctico. Lo otro, bueno, pues sí, puede ser un reclamo. Incluso a veces tiene unas connotaciones de calidad, el que tenga una forma distinta. Pero bueno, no quiere, se podría hacer casi cualquier forma, por tanto no da realmente ninguna connotación, ¿no? Otra pregunta que me gustaría hacer, ahora que estamos hablando de esto, ¿el loncheado se va a imponer? ¿Comprar ya loncheado en un envase o eso tardará tiempo en imponerse? No, yo creo que el loncheado en charcutería, en productos de charcutería, el consumo está creciendo a pasos agigantados. Es muy cómodo para el ama de casa, para el consumidor, llevarse unos loncheados, tenerlo en casa, abrirlo y consumirlo. ¿Y cuesta más caro? Yo creo que no. Al final, el coste del envase, que es alto, la charcutería tradicional se lo tiene que cargar al operario que está cortando y a los operarios que tiene allí. Yo creo que como medida higiénica es mejor el loncheado que el corte tradicional. Lo que pasa es que a todos parece que nos gusta más ver el corte tradicional. Bueno, nos gusta el corte tradicional y nos gusta eso de córtemelo usted finito, claro, ¿no? Claro, por ejemplo. Pero sin embargo ya hay ya distintos envases en el mercado con distintos pesos cada envase, el que quiera llevar más loncha porque sea familia numerosa, el que sea una única persona en casa pues se lleva un envase con menos gramos, los hay en lonchas finas, los hay más gruesos para hacer a la plancha, y hay mucha variedad que permite sustituir la venta asistida por el charcutero. Y Martín, ¿en el caso de la carne, funciona o no termina de funcionar? Porque yo creo que los canarios somos más de ir a la carnicería, córteme usted aquí, démelo blandito. Nosotros tenemos aquí en la fábrica de Canarias, tenemos lo que se llaman salas blancas, que en unas salas, en unas condiciones higiénicas, sanitarias, yo digo que tienen más rigor que los quirófanos donde nos operan. Y entonces tenemos para el loncheado de embutidos unas salas y para fileteado de las carnes frescas otra. Y empezamos con las carnes frescas con mucha fuerza, las seguimos haciendo, pero el consumo no responde. El consumidor canario prefiere que el charcutero le corte el filete. En Península se ha impuesto en algunas cadenas, pero en general sigue la carnicería tradicional, donde está el carnicero, maestro Pepe, deme usted 3 filetes tiernos y finos y sin grasa y tal. Luego a lo mejor el maestro Pepe le mete grasa si puede o tal, porque tiene que venderlo todo, ¿no? Pero eso atrae más a la Pero lo que sí es cierto, Raúl, es que uno va al carnicero y todavía uno le dice al carnicero que esté buena, ¿eh?
Mira que si no la próxima semana... Mira, buena está toda, no obstante. Yo creo que el carnicero, además, el que es un profesional con tradición, con largo recorrido de la carnicería, sí es capaz de dar al cliente lo que demanda. Pero realmente, para el que va buscando un filete, lo puede obtener igualmente, en una bandeja en libre servicio, en el supermercado, con una carnicería tradicional. Yo diría que lo que va en bandeja, como está puesto el filete y si lo ves y si no te gusta no te lo llevas, va más limpio y va más seleccionado que el que te pueda... ¿Sí? El carnicero te corta y a veces te mete el golito de la grasa, tal. Lo que va en bandeja suele ir más limpio, vamos, del rendimiento que da de bandeja a mostrador, calculan los clientes nuestros que hay un 8 a 10% de diferencia en el peso. Entonces, hay dos tipos de consumidores. El ama de casa tradicional, que quiere hablar con el carnicero, charcutero, oye, lo que tú bien dices, que sea fino, que sea blando, que sea no sé qué, que es para el niño, qué tal. Y el ama de casa o el amo de casa, que también los hay que va al supermercado y dice, yo no quiero aguantar al charcutero ni al carnicero, voy al lineal de libre venta, me cojo la bandeja, me cojo el sobre y me voy para casa en un momento. Claro. Son las dos líneas que hay. De hecho, buena parte de nuestras inversiones en los últimos años en líneas productivas han ido orientadas al envasado. A este tipo de envasado, claro. O sea, producto cárnico o carne fresca. Bueno, ustedes han seguido la tónica esa de que hay que poner los huevos en cestas distintas y han invertido en hostelería, han invertido también en otras empresas que tienen que ver con servicios telefónicos. ¿Les ha ido bien, Martín? Bueno, unas sí y otras no, ha habido de todo, ¿no? Entonces, yo creo que más que por no poner los huevos en la misma cesta, es que te vienen, te ofrecen cosas, te comprometen a veces. Te comprometen y tal. Mira, ahora hemos hecho una compra en Las Palmas que ha sido también casi de compromiso, de participar en una industria que estaba allí establecida y bueno, pues hemos entrado a formar parte. A uno le gusta estar, conocer diversos sectores y bueno, pues yo creo que es un poco lo que hemos hecho. Nosotros evidentemente tenemos unos frigoríficos aquí y en Las Palmas, tenemos 5 frigoríficos en el puerto de Las Palmas, uno en el puerto de aquí, de Tenerife, y estamos en esto, estamos también en un tema de call center, en algo de hostelería, en fin, hemos ido haciendo... ¿Y dónde está la clave para que Montesano, con esta crisis tan brutal que hemos tenido, no haya tenido que despedir a nadie? Bueno, pues... hacer mucho esfuerzo y luchar en parte mucho. Realizando nuevas inversiones que han hecho que reorientemos a una cartera de productos más amplia y sobre todo pues contando con la fidelidad del mercado canario que es quien nos sustenta, quien nos mantiene. Porque ustedes ahora mismo están por encima de 400 trabajadores. En Canarias, en el sector cárnico, por encima de 400. ¿Y con el resto de empresas pasan de 1000? Pasamos de 1000, sí. Es una barbaridad, ¿no? No mucha familia. ¿Y Martín conoce a todos los trabajadores? A los de los cárnicos a casi todos. Casi todos. A los de fuera ya menos. A los otros sectores menos. Pero ¿Y se ha notado en estos primeros meses del año que está repuntando el turismo? ¿Se ha notado en el consumo de los productos que ustedes hacen? Sí, los 3 primeros meses, hasta abril, mayo ha ido un poquito más duro, pero yo diría que hasta abril ha habido un ligerito repunte. O sea, que podemos ser optimistas. De todas formas, el año pasado ya cambió la tendencia de seguir disminuyendo el consumo a crecer muy poquitín, pero nosotros crecimos un 3%. ¿Desde el año pasado ya? En el año 10. Y este año vamos en esa línea también. Nosotros desde el año 7 al año 10 tuvimos una bajada del 7-8% en el volumen de negocio. O sea que dentro de eso, en 3 años, bueno, no puedes vender menos porque los gastos cada vez son mayores, pero hemos soportado bastante bien la crisis. Y Martín, que conoce bien el mundo de la empresa y conoce bien la economía, hay que hacerle esta pregunta: ¿cuándo salimos de esta crisis? Esa es una buena pregunta que yo quisiera saber también. Yo creo que nos va a costar porque están coincidiendo muchas cosas. Esa crisis internacional, esa crisis financiera internacional y luego los condicionantes que, refiriéndonos a España concretamente, tiene España. Yo creo que España necesita unos cambios estructurales importantes, tanto en legislaciones fiscal como administrativa, como laboral. Yo no digo que sean privilegios, digo que para que una empresa quiera poner un puesto, crear un empleo o crear una industria en un país, va a estudiar cuáles son los países que mejores condiciones y facilidades le dan. Y yo creo que España hoy no está a la cabecera
de esa situación. Sino a la cabeza de las pegas. Exacto. Entonces yo creo que Dinamarca, Holanda, hoy tienen unas condiciones administrativas, laborales, fiscales, más adecuadas que la española. Y yo creo que es en lo que tienen que trabajar nuestros políticos, en decir, vamos a adaptarnos y vamos a ver qué están haciendo los demás para hacerlo, si podemos mejor, pero no peor que ellos. Claro. Y partiendo de ahí podríamos salir. Usted es la primera generación, Raúl es la segunda, y la generación de los nietos promete para seguir con la empresa. Bueno, son pequeñitos todavía, ya tengo 8, pero son pequeñitos, vamos a ver. De momento dan trabajo. ¿El mayor cuánto tiene? La mayor es una niña, tiene 7 años y algo. ¿Y le gustan los bocadillos de mortadela? Los consumidores de jamón son todos unos fieras. Pero además si es ibérico, mejor que blanco, ¿sabes? Uno crece más rápido con jamón ibérico, ¿no? Sí, yo creo que sí, Bueno, señores, ha sido un placer tenerlos aquí en 30 minutos. Nos hemos acercado a la primera industria cárnica de Canarias. Ha sido pues un placer hacer este repaso histórico desde el año 65 que vino Martín a Canarias, y les agradezco su visita, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte a partir de ahora. Muchas gracias a la Televisión Canaria por acogernos en esta casa. Un placer. Muy bien, pues también les damos las gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado y les deseamos un buen día y les invitamos, por supuesto, a seguir con nosotros en Televisión Canaria. Que lo pasen bien.